No, Ahí yo los creo que es usted, Chukis. monseñor, porque es el único invitado que nos pone lío. Ah, sí. Mentiras. Dani, Saluditos al padre que ya se Laguna. conecta. El monseñor Andrés Tirado está ahí conectado. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de la segunda venida de Jesús, un tema de mucho debate, de mucha opinión. Ustedes ahí pueden entrar y poner sus comentarios, obviamente con mucho respeto hacia el padre y hacia ustedes mismos y hacia los que se conectan al live. Bueno, Lagunilla, momento de empezar a hablar con el padre. Monseñor Andrés Tirado, Jesús para mí y para muchos que incluso pueden creer o no creer o no ser católicos o cristianos, creen que Jesús es tal vez la persona más influyente en el siglo o en nuestra era, ya sea porque predican la palabra, porque sí creen en él, porque no creen, pero sí es el ser más influyente tal vez en todo el planeta, así no sea uno católico o cristiano. Y mucho se puede debatir acerca de la segunda llegada o la segunda venida de Jesús a la tierra. Sí sería la segunda venida porque ahorita me dejó dudas, o dos oyentes me dejaron dudas vendría siendo la tercera, porque ya la primera, pues cuando nació, la segunda, pues ya cuando resucitó. Entonces, para que usted nos cuente un poquito más acerca de Jesús primero, de ese contexto de lo que él dijo que iba a volver y en qué momento esa llegada de Jesús se convierte o se interpreta para muchos como el fin del mundo. Es un tema muy apasionante. Un saludo a todos los que están conectados en este momento. Y es un tema que le rebosa los sesos a más de uno y a más de un teólogo. Y por más de 2000 años ha sido la gran incógnita. ¿Cuándo va a volver Jesús? ¿Va a regresar? ¿Qué va a suceder? ¿Se va a destruir el mundo? ¿Va a mejorar las cosas? Y muchos teólogos han debatido mucho sobre este tema. Algo importante es entender la figura de Jesús desde la parte histórica. Jesús es un personaje histórico real como tal, que nace hace más de 2000 años en Jerusalén, y a través de él empieza a suceder una cantidad de hechos a través de los primeros 300 años que cambian el rumbo de toda la sociedad, cambian el rumbo del imperio romano totalmente, cambia la filosofía, la teología, la política, la economía, y como decía Laguna, querámoslo o no lo queramos, es un personaje histórico y un personaje muy importante en todos los periodos de la historia, y que con su nombre también diferentes movimientos, la Iglesia Católica Apostólica Romana y otras organizaciones lo han utilizado para beneficios también económicos, políticos y bélicos también, porque en el nombre de Dios también se ha cometido muchas cosas. Claro está que eso no es la culpa de Jesús, hay que sacar a Jesús de esa circunstancia. Viene Jesús en un momento donde el pueblo judío está viviendo un instante, ya venía de hace muchos años, una persecución, una esclavitud, podríamos decirlo, económica, política, donde el imperio romano los tenía subyugados terriblemente, y nacía la promesa de un Mesías, de un Salvador. Desde el Antiguo Testamento, profetas como Isaías, como Samuel, pronosticaron un personaje, un ser que Dios iba a mandar, que se iba a encarnar, que les iba a traer los beneficios como en el tiempo del rey David. Dinero, plata, poder, sacar a los invasores, o sea, al pueblo, al imperio romano, y que iban a volver a tener un esplendor. Llega Jesús en ese momento y es una respuesta a las súplicas y al suplicio y a los vejámenes que Roma está haciendo en contra del pueblo judío. Pero él llega de una forma muy diferente, y ese Mesías mesiánico, guerrillero, que iba a unir al pueblo judío, que los iba a llenar de oro, de poder, de volverlos a colocar en la cima del oriente, no es como ellos lo esperaban. Es, Yo tengo una preguntita ahí, Laguna, qué pena me meto. Padre, tranquilo. ahorita mucha gente nos llamó, ahí me están oyendo los del live, diciendo que creen ciegamente en lo que dice la Biblia.
que la Sí. Biblia dice lo que es y lo que va a suceder. Y alguien también, y mucha gente escribe, ¿cómo podemos confiarnos en un libro al 100% si de pronto a raíz de los años lo han ido transformando, lo han ido cambiando y hasta hay un término que de pronto, y lo digo con respeto, dicen, hasta han podido de pronto ir inventando y eso lo han ido incluyendo en la Biblia? Entonces la gente, esa es mi pregunta. Hay gente que cree 100% en la Biblia, entonces, ¿la Biblia todo lo que dice sí es cierto y todo lo que dice ahí va a suceder, padre? La Biblia se escribió en diferentes lenguajes y un lenguaje muy importante, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es teológico, o sea, que trae un mensaje trascendente. Muchos creen que la Biblia debemos de interpretarla literalmente. Entonces, si Jesús dijo, si tu ojo te hace pecar y si, sácatelo, si tu mano te hace pecar, córtatela, porque es más importante ir al reino de los cielos cojo y ciego que perderse. Entonces vamos a coger y nos vamos a mochar la mano, nos vamos a sacar el ojo, porque pues como lo dice la Biblia así, entonces así es. Hay una interpretación y eso es lo que hace la iglesia y eso es lo que hacen los padres de la iglesia cuando empezaron a desarrollar la teología, los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, porque siempre hay, podemos ver que Jesús habla en metáforas, habla en Sí. parábolas, habla en comparaciones. Entonces, falta de estudio y falta de comprender realmente que la Biblia, más que tenga detalles históricos, arqueológicos, científicos, es un lenguaje espiritual, un lenguaje teológico que hay que saber interpretar. Entonces, leemos el Apocalipsis y nuestro cerebro estalla porque van a venir los jinetes del Apocalipsis y se van a sonar las trompetas y todo se va a acabar. Todo tiene un lenguaje y es un lenguaje encriptado, podríamos decir, lo que se utilizaba en ese tiempo, pero algo que es importante aclarar, la Biblia como tal no ha sido adulterada, esa es la palabra, no ha sido adulterada, porque desde los que lo metieron la mano y escribieron, así se quedó. Han habido traducciones, el cambio de una lengua a la otra, pero con Eso, los hallazgos arqueológicos se han dado cuenta que es igual, no cambia. o Lo que sea, pasa por más es que que la interpretación que algunos líderes religiosos de algunas iglesias han tomado a favor de ellos, por ejemplo, la Edad Media, para las cruzadas o la Inquisición, eso es otro cuento, eso ya es más política que la Sagrada Escritura como tal. o sea, monseñor, que, bueno, mucha gente decía que el error en la interpretación de la Biblia está en su traducción, o sea, que eran palabras que, pues, muy probablemente en el idioma original no eran así, o sea, usted descarta eso, usted dice que ya existió una investigación sobre esto, y que va más en cuanto a la ideología, cómo alguien según su ideología interpreta la Biblia y la quiere ejecutar. Y la manipula. No solo lo digo yo, lo dicen los grandes estudiosos dedicados a las ciencias bíblicas y a la arqueología, que de diferentes religiones, ateos, cristianos, católicos, agnósticos, han trabajado muchos años en la investigación de cómo se redactó y cómo se desarrolló lo que es la Sagrada Escritura. Entonces, eso es algo erróneo o pseudo teológico que utilizan. No, es que la Biblia la cogieron y la adulteraron y le cambiaron. No, la Biblia no tiene ningún problema. La Biblia tiene un lenguaje teológico que hay que saberlo interpretar. El problema es cuando dicen los líderes, mire, es que en tal párrafo, en tal versículo, dice, si no podemos, si Dios no trae la paz, nosotros tenemos que irla a traer, por ejemplo. Entonces ya se vuelve un caso diferente. Es como manipulan y nos han manipulado por esa misma ignorancia en la Sagrada Escritura y en el estudio teológico y organizado para fines económicos, fines políticos, fines eh, de una nación contra otra y eso se ve muy marcado ahí. En qué momento, monseñor, de la Biblia de la Biblia y relacionado con la historia, ya con eso que usted dice de las interpretaciones, ¿en qué momento de la historia los líderes religiosos empiezan a entender que la próxima venida de Jesús es el fin? ¿O quién tomó esa decisión?
o por lo menos ese pensamiento. Cuando está Jesús y todo el desarrollo que él hace es un Mesías apocalíptico. ¿Eso qué quiere decir? De que era eminente el reino de los cielos. O sea, todo el mensaje que Jesús se basa, toda su predicación y todo lo que estaba él desarrollando y lo que motivaba mucho a los apóstoles era el reino de los cielos en la tierra, una justicia verdadera. Entonces usted lo puede escuchar en las bienaventuranzas donde dice bienaventurados los que son de corazón noble porque le darán la tierra, bueno, en fin, es porque Jesús tiene eso metido en su mente, que se lo transmite a los apóstoles de que el reino de los cielos está acá, o sea, de que la venida del Señor, o sea, el Salvador llega para que haya un orden universal, pero que él tiene antes que morir, resucitar, y que va a pasar un tiempo, él lo llama esta generación, y si lo miramos desde el término histórico, esta generación no ha pasado, porque antes de Cristo, la historia moderna lo divide antes de Cristo, periodo de los que fueron antes, y después de Cristo. ¿Qué quiere decir? De que tanto ha sido el poder, es el único hombre, Dios verdadero para los que creemos en él, que dividió la historia en dos y que todavía sigue vigente. Y por eso la historia y mucho de lo que los calendarios que manejamos dicen después de Cristo. Entonces, él mismo les plantea esa visión que es algo que se llama teología escatológica, de escatología, el estudio del fin de los tiempos. Y él mismo, los evangelios, eso lo escriben los que escribieron los evangelios, da señales de lo que va a suceder, porque todo el mundo estaba a la espera, todo el mundo está esperando, pero venga, yo quiero liberarme, yo quiero que saquen a los romanos, yo ya estoy cansado de esta vida tan terrible, así como estamos en el encierro, queremos una liberación. Entonces él les daba analogías, símiles de lo que iba a suceder. Y él tiene una figura donde habla que es como un parto. Yo creo que todos los que somos padres, Laguna me entenderá, cuando nos entregan a ese bebé, eso es una alegría maravillosa. Pero antes de eso viene un sufrimiento, sobre todo de la mamá, ¿no? Que es la que lleva una parte muy fuerte en ese momento y en el parto. Y él habla de que el fin de los tiempos o el cambio de todo este universo, porque él lo habla ya en términos globales, va a ser bien unas señales muy, muy cercanas a un parir, a momentos de sufrimiento, a momentos que van a haber algo que llaman el rapto, algo que se llama la parucía, algo donde él va a volver, pero ya no viene como cordero, sino como león, o sea, viene a dar justicia. Primero él viene a darse para salvarnos, dar esa opción y decirle, mire hermano, cambie, conviértase, busque a Dios, sea buena gente, yo vengo a traerle esa oportunidad, yo soy el camino, la verdad, la vida, y da su vida, resucita y deja ese planteamiento ahí abierto, constante, porque la teología o el plan de Dios es constante, va construyéndose a través del tiempo, pero deja esa puerta abierta de que Él va a regresar, pero ya con una forma muy diferente, a hacer un juicio. Y ahí es donde entra el Apocalipsis, y también en el Antiguo Testamento, en Daniel y en otros escritos, se habla sobre ese Amagedón, que lo llama la Sagrada Escritura, ese momento donde las fuerzas del bien y las fuerzas del mal van a luchar eso ya es una interpretación posterior que hacen los padres de la iglesia, y el cristianismo, cuando ya el cristianismo empieza a coger vida y empieza a salirse del judaísmo, porque el judaísmo tenía una visión muy diferente, y empiezan a tener esta seguridad de que Jesús va a venir. Él mismo les dijo, ¿cuándo va a ser esto? Yo no lo sé, el único que sabe es el Padre. Cuando le preguntan, bueno, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo va a haber esta resurrección, esta emancipación? ¿Cuándo esta cuestión va a cambiar? Él les dice, yo no sé, el único que sabe es mi Padre, el día y la hora. Entonces viene desde Jesús transmitiéndole
desde el inicio a todo lo que empieza a crearse con tiempos después con los discípulos de los discípulos de los discípulos de los apóstoles. Monseñor, ya que estamos hablando de la segunda venida de Jesús y ahorita también recibiendo llamadas y viendo comentarios de los oyentes, hay algo que me genera miedo, digámoslo así, y es que se habla que antes de que venga Jesús, esto va a ser un caos. Guerras, violencia, muertes, terremotos. Y alguien decía, pero venga, Jesús, ¿cómo va a armar eso? Dios, ¿cómo va a armar la maqueta y luego la va a destruir? Pues Dios no debe ser así, pero mucha gente dice que antes de que venga Jesús, mejor dicho, eso va a haber terremotos por todas partes, mejor dicho, el mundo se va a ir para el carajo, para que me entienda. ¿Esto es cierto, Jesús? Sí, señor. ¿Esto lo va a hacer el diablo o lo hace Dios como diciendo, venga, reiniciamos esto y se quedan solamente los buenos? ¿Qué nos puede contar? ¿Cuáles son esas señales antes del fin de los tiempos o de la segunda venida de Jesús? Jesús los evangelios, los que escriben los evangelios narran cómo Jesús da unas señales, entre esas la del parto, que les digo esta metáfora que él utiliza, y utiliza también que van a haber guerra contra guerra, nación contra nación, y van a haber fenómenos naturales. Es una cuestión que debemos de entender de que Dios en todo tiene un propósito, y estamos en este plano terrenal de paso. No es nuestro fin último. Entonces, lo que Dios quiere es una transformación, y ya es algo que deja abierto a la interpretación, porque hay varios teólogos que piensan diferente, pero la tradición de la iglesia habla de que va a llegar un momento donde se va a transformar esto material, todas las dimensiones y todas las áreas del ser, y lo espiritual y lo material van a cambiar a una nueva forma, un cuerpo glorioso, llama la Sagrada Escritura, en la cual nosotros vamos a estar en la Nueva Jerusalén, aparece en el Apocalipsis, donde vamos a reinar, donde vamos a tener paz, alegría, felicidad, donde no nos van a cortar el agua, ni la luz, ni tenemos que pagar arriendo, o que si me quiere o no me quiere, va a ser una transformación total, y vamos a estar en la presencia del Señor. Y lo que no sea del Señor, ahí empieza lo que se habla de la separación de la cizaña y del trigo, donde empieza a ver la separación de lo bueno y de lo malo, y los que son malos van a recibir su castigo y los buenos van a ir al reino de los cielos. Esto es de interpretación, porque hay teólogos, porque esto se fue desarrollando a través de muchos siglos. Sí. Los apóstoles tenían una idea, ya los padres de la iglesia otro, llega San Agustín, llega Santo Tomás, llegan varios doctores de la iglesia y van ampliando el panorama para entender un poco el resultado. Pero en sí, que sepamos cómo va a ser las cosas, no se sabe. Se sabe que van a ser señales grandes, universales y todas al tiempo. En las apariciones, por ejemplo, ya me meto con las profecías marianas y las apariciones de la Virgen y de otros profetas y de otros pueblos, hablan de muchos elementos que van a suceder que tienen una unidad, por ejemplo, cataclismo, lo que es temblores, lo que es inundaciones, sí señor, gracias, lo que es enfermedades, pandemias también, lo que es guerras entre nación, pero algo global. Por ejemplo, entonces estamos viendo que todo lo que está pasando ahorita, entramos en un terror y un pánico y decimos, no, es que ya se va a acabar el mundo. ¿Usted cree que esto del COVID-19 es una señal del fin del mundo? Hay señales de que se está acercando las cosas, pero que sea inminente y sea ya y que se vaya a dar el fin del mundo, yo personalmente no lo creo. No lo creo. Llegará el momento en que se dé. Monseñor, le iba a preguntar, supongamos que es inminente otra llegada de Jesús a la tierra y que todos aquellos que creen en Jesús van a pasar por el juicio, van a ir al cielo, al infierno, o el mundo va a cambiar y va a llegar la paz. Pero, ¿qué va a pasar, según las interpretaciones, con las personas que no creen en Jesús como su líder?
Em, las personas que practican otras religiones creen en otros dioses, por ejemplo los musulmanes sí creen en Jesús, pero como un profeta más, no como su líder, o en otras religiones. ¿Y qué dice la Biblia? Yo porque he escuchado acá en el programa muchos oyentes que dicen que ellos van a sucumbir y que van a morir y que no tienen espacio en el reino de Dios. Si llegara Jesús y una interpretación muy neutra de la Biblia queda con respecto a esas personas que no creen en Jesús o que no lo ven como su líder. Hablamos algo que supera todo lo que está escrito, que es el amor. Eso lo habla mucho Jesús, la divina misericordia de Dios. Entonces Dios se dio en su sacrificio en la cruz, no solo para cristianos o católicos, sino para toda la raza humana o el universo, yo le podría decir, siendo muy ambiciosos, la Vía Láctea, el universo. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene una esencia divina. Somos a imagen y semejanza de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que somos partículas de Dios. Cada uno somos un pedacito de ese Dios de amor, de misericordia. Y en ese ideal de que Jesús nos muestra, que con hechos siempre Él promulgó del amor y la misericordia. Él no solo viene a salvar solo a los cristianos o los católicos. Es más, hay cristianos y católicos que se pueden condenar o nos podemos condenar. Eso no es simplemente es que yo soy del partido tal o del partido cual y con eso me voy a salvar. Entonces, todo ser humano tiene esa esencia divina. Acéptela o no la acepte, está ahí. Ahora hablamos de la misericordia y del amor del Señor. El amor todo lo supera. El amor todo lo supera. Entonces, ahí es cuando Jesús muchas veces amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Muchas veces yo conozco ateos, yo conozco musulmanes, yo conozco judíos, yo conozco de todas las religiones, porque pues he tenido esa fortuna de conocer muchas personas de muchas identidades religiosas y son excelentes personas, son maravillosas. Le podría decir, yo conozco ateos que son más misericordiosos y más amables y más buena gente que muchos cristianos y católicos. Entonces, la medida en que él va a medir no es una medida de ley como el Antiguo Testamento. Ah, es que usted sí es o no es, es que usted sí es de esa familia o si no, pues friéguese. Sino, él va a escudriñar, como dice la Sagrada Escritura, el corazón. Y viendo el corazón, él va a ver, hombre, bueno, no iba a misa todos los domingos, o no iba al culto allá donde el pastor, pero era buena persona, fue buen elemento en la sociedad. Y eso es algo que está en todo ser humano, la conciencia. Toda persona, descartándolo, sacando del contexto religioso, sabe lo bueno y lo malo. Sabe que si yo hago tal cosa, va a tener un efecto. Y es desde ahí donde el Señor nos va a juzgar. Ahora, si nosotros crecemos espiritualmente, pues obviamente eso nos va a ayudar en ese proceso. Es a eso que se refiere el Señor. Y hay gente que tiene todos los sacramentos, pero pues que hace mucho mal. Entonces Jesús no puede, Dios no puede remitirse solo, es que usted está matriculado en tal iglesia, como algunas iglesias dicen, no, es que si no es de los 144,000 no se va a salvar, porque estaría siendo injusto y dejando afuera a toda ser humano, criatura que él creó con amor, que no lo quiera aceptar, que no quiera vincularse, registrarse a una iglesia, a una religión, eso ya es algo del libre albedrío, o sea, de su libertad que Dios le da, pero no por eso lo va a descartar y decir, váyase a chamuscar al infierno eterno, porque es que usted me cae mal, porque es que usted no es de el grupo de las cuchitas rezanderas. Es Monseñor Andrés Tirado que está hablando con nosotros a través del cartel paranormal de la Mega y también en nuestra cuenta de Instagram, @elcarteldelamega. Estamos hablando con él de la segunda venida de Jesús, ya nos habló de la Biblia, de sus interpretaciones, de qué va a pasar con aquellos que tal vez no creen en él. Y voy a pasar a una pregunta
que no sé si usted me la pueda contestar, monseñor, de pronto usted sí que lo veo con tanto libro ahí atrás acompañándolo. ¿Hay algún texto Toca buscar ahorita. ¿Hay algún texto que no sea la Biblia, que digamos la Iglesia Católica u otro tipo de religión avale, que hable sobre este hecho, sobre la segunda llegada de Jesús? No, todo es materia de fe, es un misterio donde hay revelaciones privadas, que son personas videntes, como el caso que refería ahorita de las apariciones, por ejemplo, marianas, y videntes que han tenido la oportunidad de tener ese contacto místico, pero que haya otro texto que hable de la segunda venida de Jesús, no. La Sagrada Escritura, como la conocemos, la interpretación que la Iglesia ha dado a los escritos, místicos que han tenido ese encuentro espiritual, pero es algo donde entra una materia que se llama teología especulativa, especulación teológica, donde como no hay mucha certeza de muchas cosas, entonces se deja abierto, no se niega a que se vaya a realizar. Lo que se cuestiona y lo que se estudia es cómo se va a dar. Entonces no hay argumentos sólidos para uno decir, mire, es que el año tal, el día tal, el sol se va a parar, va a caer las estrellas, porque también va mucho la interpretación teológica. Y esto lo entendía los primeros cristianos hasta el tiempo de hoy, los que escudriñamos en la Sagrada Escritura y sabemos que tiene un lenguaje teológico, que es un lenguaje espiritual. Ahora, esperamos, esto lo hemos hablado con Daniel en otros programas, esperamos que este mundo se acabe para ver qué pasa. Y la muerte nos puede llegar en cualquier momento. Jesús dice, mire, la muerte es como el ladrón que llega a medianoche y no avisa. Y ese puede ser el fin del mundo de nosotros. Ese es nuestro fin inmediato. Y hay un fin universal que es la transformación del universo, pero no tenemos que mirarla con miedo, con terror, con pánico, sino de que esto va a transformar para algo mejor. Si analizamos el contexto actual, es el mismo que vivieron los primeros cristianos o que vivieron los judíos o todas las civilizaciones antiguas. El hambre, la injusticia social, los problemas sentimentales, el problema espiritual, el problema que no nos hallamos, el problema de que no tenemos sentido para nuestra vida, el problema es que no tenemos las ayudas económicas o culturales, o no nacimos en una familia que nos las diera, o así tenerlas nos sentimos vacíos, porque es que estamos en un mundo que es imperfecto. Y eso es lo que no entendemos a veces. Hay cosas maravillosas, hay momentos espectaculares, como lo hablamos hace un rato, que tener a nuestro primer hijo, por ejemplo, en los brazos, pero también hay momentos muy duros, muy difíciles, que nos cuestionamos y decimos por qué suceden estas cosas, y tenemos la fe de que Él va a volver de una forma diferente, donde todo esto va a cambiar para algo positivo, para estar en la presencia del Señor, donde no vamos a tener frío, ni hambre, ni tristeza, o si me quiere, no me quiere, o si tengo que ir a conseguir trabajo y no me dan. O sea, son cosas de un objetivo maravilloso, donde tenemos que pensar de que aquí no nos vamos a quedar, y no hay entierros con tesoros. Eso lo hacían algunos pueblos, y allá van saqueadores y se los llevan, porque pensaban que enterrando se iban a llevar. Entonces enterraban a las mujeres, a los hijos, a los tesoros, los caballos, pero no, todo esto se queda en lo material. Y llegará un momento que esto se va a transformar. Esa es la fe que nosotros tenemos de la segunda venida de Jesús. Padre, una preguntita, y es, bueno, la gente dice que van a pasar cosas antes del fin de los tiempos, de la segunda venida de Jesús, los terremotos, todo eso. Pero ¿hay alguna señal puntual en la Biblia o algo que nos haga saber que realmente ya se acerca el fin de los tiempos? Porque hay personas que llaman y decían ahorita, mire, se está acercando el fin porque hubo terremoto en México,
porque es que hubo temblor en California, es que el COVID-19, pero yo digo una cosa, a lo largo de todos los tiempos siempre ha habido violencia, ha habido guerras, ha Total, habido terremotos, total. ha habido Sí, pandemias señor. como esta. Entonces Y hay gente que peores. ahorita dice, mire, tantas cosas, viene el fin de los tiempos, pero en otra época hemos vivido cosas similares. Mi pregunta es, ¿hay en algún escrito algo que uno diga, mire, esto todavía no es? Porque en el escrito dice puntual que una de las señales será un virus llamado el COVID-19. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Hay alguna señal puntual a la que podamos, que llegue algún día y uno pueda decir, llegó por fin esa señal y ahora sí no hay nada que hacer? Alguien, por ejemplo, dice el sonido de las trompetas en el cielo en todo el mundo al mismo tiempo. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Hay alguna señal que nos confirme que nos debemos preparar para la segunda venida de Jesús? Porque, repito, guerras, terremotos, pandemias, siempre hemos tenido. ¿Cuál es esa señal? ¿Existe o vamos a la deriva hasta que se abra el cielo y baje Jesús? Hay en la Sagrada Escritura, un despertar espiritual donde todo mundo se va a conectar y todo mundo va a sentir la presencia de Dios. Esa es una de las señales universales para que podamos entenderlo. A eso después vienen todo lo demás, pero es algo donde el mundo se va a detener y todo el mundo va a tener esa conexión y va a tener ese encuentro, se va a manifestar la presencia de Dios y todo lo vamos a sentir y va a ser masivo. Cuando se dé eso, esa es una señal y la Virgen también y otros videntes también lo han ratificado. Pero esa es la más importante o definitiva que esperamos y se da en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento. Ya después vienen todas las otras demás que van a ser también en escala global y va a ser grande. No es simplemente que un país le declaró la guerra al otro, sino que todo el mundo se va en guerra, por ejemplo, que todo el mundo va a tener cuestiones difíciles de salud, cuestiones de terremotos, bueno, una cantidad de cosas, pero que eso va después de esa manifestación. Entonces, como es tan global, nadie va a decir, no, es que eso yo no lo siento, o es que eso es mentira, porque todos, en todas partes, van a sentir esa manifestación de Dios. ¿Cómo va a ser? No se sabe. O sea, No se como haber sabe. sentido un terremoto, o sea, que yo llegue al otro día y le diga a Laguna, oiga Laguna, siento en mi corazón y en mi pensamiento a Jesús y todo el mundo diga sí, a partir de la noche anterior creo en Jesús porque llegó a mí mi corazón. Va a ser algo así como algo extraño de explicar, Padre, como que en un día nacemos y todos tenemos a Jesús en nuestro pensamiento, en nuestra creencia y en nuestro corazón. Sí, señor, y en el cielo se van a ver manifestaciones. Ok. Entonces todo como que se va ligando con eso. O sea que eso es Y como la ya primera después viene, señal, no, no es tanto la guerra o el COVID o lo que sea esto, no, es más que no, eso viene después. ok, o sea, primero es que todo ser humano de un momento a otro reciba esa señal de Jesús y empiece a creer en él. Sienta ese encuentro con él. O Y sea que ahí es cuando usted va a tener, ya va a tener esa, porque primero tiene que pero va a ser, darse pero esa padre, seguridad. pero va a ser progresivo o va a ser en un despertar, en un abrir y cerrar de ojos, como Todos, dicen. todos, Por eso, pero en en cuestión tiempo de un real. minuto, en un minuto. Sí, O sea, sí, un por ejemplo, minuto, 5 minutos. en este momento no se va a inventar, 1.000 millones de personas no creen en Jesús. Y son las 10:45 y a las 10:50 ese millón de personas, ese 1.000 millones de personas dicen, pues pucha, algo me llegó a mi mente, a mi corazón, empecé a creer en Jesús. O sea, no va a ser Sí, progresivo, sí, sino en un segundo todo el mundo. todo el mundo. Ok, Por eso es que no ha llegado esa señal. Por eso es que yo no le puedo decir, no, es que ya empezó el fin del mundo. Porque es que ok. tiene que darse ese inicio Esa eh, primera bajo señal. mi, exacto, bajo mi Es que mucha gente interpretación y decía de que, muchos más. claro, es que mucha gente decía que entonces los terremotos y eso es primero y la guerra, mucha gente dice que primero es la Tercera Guerra Mundial inclusive, y todo esto antes de que Jesús venga. Pero el Padre dice que primero es que todos empecemos a creer en Jesús. Si tenga una experiencia espiritual con él. Y Perfecto. ahí sí se va a ver lo que tenga que haber, que eso no O es que sea, vaya a ser muy fácil, pero o sea, el día que todo el mundo empieza a decir que le llegó un mensaje de Jesús y todos creen en Jesús, asustémonos.
Sí, señor. Y que todos sintamos, es que es una cuestión global. Sentir, ok, Entonces no es, sí, no es fácil, de todas las lenguas, de todos los países, de todos los continentes, y eso no es fácil. Es una ok. cuestión que no es fácil. Bueno, monseñor, pues queremos escuchar sus conclusiones acerca de este tema que genera mucho debate. Muchos lo interpretan como algo catastrófico, otros, como usted acaba de dar esa señal, algo más espiritual, algo más lleno de esperanza, pues. Entonces, ¿qué conclusión saca usted, monseñor, de este tema de la segunda venida de Jesús a la tierra? Yo creo totalmente que él va a regresar. Puede ser que desencarne, muera yo primero o no lo alcancemos a tener esa dicha de que él venga, pero con positivismo de que vamos para algo mejor. Dios no hace una creación para destruirla y decir, ya, acabemos con esto y salgamos de esto, no. Pues entonces la crucifixión de él, venir a dar su vida por nosotros no valió nada. Él tiene un propósito y ese propósito es salvarnos a todos. Por eso lo primero que él hace es ese despertar, estábamos hablando de conciencia, y para que nos preparemos para lo que vaya que venir. O sea, tenemos que tener ese fundamento de que él está con nosotros y que no nos va a abandonar. Sea que hoy nos acostemos a dormir y ya el otro día nos despertemos, o sea que en unos años se dé la segunda venida o la tercera, como la quieran llamar, de Jesús, y se den estas cosas tan fuertes que sí muchos videntes han visto, han profetizado, la Virgen María ha comentado en varias apariciones a los videntes, que está en la Sagrada Escritura, que van a ser momentos muy terribles, pero que no es el fin, sino que hay un propósito mayor y que Dios nos ama y tiene un propósito maravilloso para nuestra vida. Y depende de nosotros si queremos recibirlo a Él. Entonces esperamos que llegue el fin del mundo y nos viene Isabelita la muerte y nos lleva primero y no estamos preparados para ese encuentro con Dios. Entonces tenemos es que trabajar más esa parte de la hora. Y Jesús tenía una frase que es: cada día trae su afán. Entonces es muy importante su espiritualidad, su vida, su forma de vivir, cómo la está viviendo, cómo está disfrutando cada momento, cada día, cómo le está ofreciendo a Dios, cómo está buscando un crecimiento espiritual. Eso es lo más importante, y Él está para todas las religiones y espiritualidades, y el amor está en todas las religiones y espiritualidades. Depende de cada uno que queramos abrirle el corazón y decir, sí, yo creo en Dios, quiero seguirlo, quiero cambiar mi vida, quiero seguir mejorando el proceso de evolución que llevo, y eso nos trae bendiciones. Monseñor Andrés Tirado, muchísimas gracias por estar aquí en el Cartel de la Mega, en el radio y también en Instagram Live, hablando del regreso, de la siguiente venida de Jesús. Monseñor, muchas gracias. No, Dani, a ustedes, a todos, a mi cuchiclub, a mis cuchitas que son fieles y firmes y siempre están ahí, no es Daniel, que ahí le mandan saludos. Ay, me saluda Dani, por favor. Sí, Bueno, ellas son fieles y un saludo al firmes. Cuchiclub. Ese Cuchiclub es bien fiel. Un saludo para ellas. Es vital para Y nosotros. padre, Eso. usted, muchas gracias, muchos No, a éxitos y usted, me muchas saluda a su gracias. familia y que se cuide mucho. Bendiciones. Muchas gracias. Igualmente, saludos, bendiciones. Lagunilla, Dani, esperamos más adelante estar allá y que todo esto haya mejorado. Saludos, padre. Gracias. Bendiciones, éxitos. Y a todos los que se conectaron en el Instagram Live, muchas gracias. A los que están en el radio también. Ya venimos a las 11 de la noche porque hoy tenemos un recorrido paranormal desde el otro lado del mundo. Ya volvemos.